Hola a todos y bienvenidos a este módulo número 2 que pretende abordar la pregunta ¿cómo podemos asumir el cambio climático en los territorios? El objetivo principal de este módulo es entender la importancia que tiene para los territorios, para sus gobernantes y para sus pobladores, cuál es el punto del cambio climático dentro de la planificación del territorio y su desarrollo. Ahora, también vamos a abordar en qué áreas o ejes estratégicos un gobernante puede incluir medidas de adaptación o de mitigación. ¿Para qué? Para volver al territorio mucho más competitivo, eficiente, pero sobre todo compatible con el clima. Muy bien, ustedes saben que el cambio climático puede abordarse desde dos perspectivas, desde la adaptación o desde la mitigación. La mitigación son aquellas medidas que pretenden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces surge la pregunta, ¿cómo pueden los territorios reducir sus emisiones sectoriales? Y esto lo van a llevar a darles un respectivo análisis. Ahora, respecto a la adaptación, tenemos que son todas aquellas medidas que pretenden también reducir o minimizar todo lo que son las amenazas, los riesgos, la vulnerabilidad a las que está expuesto un territorio frente al cambio climático. Y surge la pregunta, ¿cómo pueden los territorios estar adaptados o enfrentar el cambio climático? Muy bien, para hablar de mitigación es muy importante reconocer que los territorios son muy diferentes entre territorio y territorio. Tienen una particularidad y para esto es importante entender que un territorio en el cual basa sus actividades económicas en la agroindustria es muy diferente a otro el cual basa sus actividades económicas, por ejemplo, en el tema de turismo. Entendiendo así, este análisis es fundamental para los tomadores de decisiones porque permite identificar cuál es la manera en hacer sus territorios más compatibles y sobre todo estar preparados para todo lo que es el cambio climático. Como ustedes han visto en otros módulos, el IDEAM ha preparado un inventario nacional de gases de efecto invernadero. Este estudio es muy importante porque basados en este estudio, el país a través de su presidente ha anunciado públicamente que nos vamos a comprometer a reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero nacional hasta el año 2030, tomando como base el año 2010. Este compromiso nos va a tocar articularnos con todos los sectores para lograrlo y cumplir su meta. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿cómo van a ser los territorios para encontrar una estrategia en los cuales primero puedan tomar la revisión de sus gases de efecto invernadero, cuantificar cuántos gases de efecto invernadero, cuántas emisiones hay en sus sectores? Y segundo, teniendo en cuenta sus capacidades, ¿cómo van a aportar a esta meta nacional? Nosotros ya hemos tenido ejemplos buenos. Hemos visto que en regiones ya ha empezado este aporte. Por ejemplo, Bogotá. Bogotá ha formulado su Plan Regional Integral de Cambio Climático, o PRIC. Este plan ya ha incluido un inventario de gases de efecto invernadero. Ahora muy bien, hablemos de la adaptación. Es muy importante que los territorios entiendan lo clave que es tener análisis de vulnerabilidad. Un territorio que reconoce cuáles son sus amenazas, sus riesgos y su vulnerabilidad es un territorio que está preparándose, un territorio que va a ser más competitivo a todos los retos que le viene el futuro. Hay que recordar que los riesgos es igual a las amenazas por la exposición, por la vulnerabilidad. Las amenazas son aquellos riesgos a los cuales un territorio está expuesto. Por ejemplo, el aumento de la temperatura media, los cambios en las dinámicas de las precipitaciones o el aumento del nivel del mar. Todo ello son peligros a los cuales los territorios estamos enfrentados. La exposición
está totalmente ligada a las condiciones físicas de un territorio o a la localización geográfica del mismo. Es decir, un territorio con pendientes altas es un territorio que está más expuesto a una amenaza por deslizamiento que otro territorio que tiene pendientes bajas. Así, cuando un efecto como las intensidades de las lluvias se presenta, para un territorio con este tipo de pendientes es mucho más expuesto que un territorio que no tiene este tipo de pendientes. Ahora, muy bien, hablando de la vulnerabilidad es el grado de susceptibilidad de un territorio a todos los efectos del cambio climático. La vulnerabilidad está dividida en dos. Uno es el impacto potencial o la sensibilidad y la otra es la capacidad adaptativa. El impacto potencial o sensibilidad es qué tan susceptible o qué tan frágil es un territorio frente a los cambios que nos presenta el cambio climático. Mientras que la capacidad adaptativa, tal como lo dice su nombre, es qué tan capaces somos de adaptarnos a los retos que presenta el cambio climático. Y es acá donde los gobernantes tienen un mayor campo de acción, porque las otras cosas no las podemos cambiar, mientras que la capacidad adaptativa sí la podemos subir. ¿Cómo? Preparándonos, estudiando, generándose estrategias. Es así como en regiones como Cartagena ya han avanzado en este proceso. Cartagena formuló su plan 4C, Cartagena competitiva, compatible con el clima. Bueno, una vez ya hemos interiorizado todo lo que son el tema de las emisiones y la vulnerabilidad de nuestros propios territorios, es importante identificar cuáles son las oportunidades y las estrategias necesarias para preparar a estos territorios para los cambios que se nos vienen, a los cambios futuros, y así planificar una región competitiva, sostenible y equitativa, pero sobre todo compatible con el clima. Bueno, entonces, ¿dónde podemos actuar? ¿Dónde podemos incluir el cambio climático? En primer lugar, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. El agua, la agricultura y la ganadería, el transporte, la energía, las ciudades, pueblos y barrios. Bien, hablemos de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Es fundamental garantizar y mantener los recursos. En primer lugar, priorizarlos, mantenerlos y aumentarles, porque de ellos son los que nosotros podemos ser un territorio competitivo o no. Por lo tanto, hay que garantizar la producción de recursos naturales, así mejorar las condiciones de vida dentro de nuestro territorio, porque son los pobladores los que mantienen también estos recursos. Asegurar una competitividad futura y conservar y recuperar, rehabilitando también los ecosistemas. Ahora, muy bien, es importante tener muy en cuenta todos aquellos componentes, como por ejemplo la madera para uso doméstico, la leña, la resina, el control de la erosión, los animales derivados de la ganadería, agua limpia y suficiente y la captura de carbono, fauna silvestre, alimentos derivados de la agricultura y el forraje. Todos ellos son indispensables para este tema. Muy bien, ahora para el agua. Es muy importante entender y manejar las cuencas del territorio. El agua es un recurso articulador de todo el territorio. Dentro de esto tenemos que promover el ahorro y el uso eficiente del agua. También es muy importante en temas de mitigación identificar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero que hay en esos procesos. Para eso es muy importante analizar el ciclo del agua, desde el nacimiento, cómo va por todas las cuencas, cómo llega a las zonas urbanas y es utilizado este recurso y cómo se vierte en el sistema de alcantarillado. Para esto tenemos muchos instrumentos, por ejemplo, los planes de ordenamiento del recurso hídrico, los POR, los PONCA, que son los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, los POMIWAC y los planes maestros. En todos ellos tenemos que ser conscientes de incluir el cambio climático, tanto medidas de adaptación como medidas de mitigación. Muy bien, ahora para hablar de la agricultura y la ganadería. Es muy importante en temas de adaptación evitar la pérdida del suelo, nos hace mucho más competitivos. También controlar las plagas, esto ayuda a la producción y también implementar actividades de
agroforestería. Esto nos ayuda a una agricultura adaptativa. Ahora, hablando del proceso de emisiones de gases de efecto invernadero en todo lo que es la ganadería, es muy importante entender que el CH4 tiene un potencial de calentamiento global 23 veces más que el CO2. Por lo tanto, estas actividades tienen un peso considerable. En nuestro país es el sector que más aporta a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre 1961 y en el 2010, las emisiones de ganadería mundial pasaron de 341 a 792 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Este sector es crucial y tenemos que ver cómo podemos desarrollar estrategias para reducir sus emisiones. Bueno, ahora hablando del transporte y la infraestructura resiliente, es muy importante entender que Colombia aún presenta rezagos importantes en la infraestructura de transporte en todas sus modalidades. En el año 2010 y 2011, el fenómeno de la Niña dejó pérdidas por infraestructura de transporte, digamos, calculadas alrededor de 680 millones de dólares. Adicionalmente, Colombia se posiciona como en el puesto 126 de 144 países en el estado de sus vías. Para eso, el gobierno nacional está trabajando en un plan de adaptación de la red vial. No obstante, también sabemos que el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden a este sector, de las cuales el 90% está en el transporte de carga. El 5.5% corresponde al transporte fluvial, el 4.5% al aéreo y el 0.37% al férreo. Acá hay una cantidad de posibilidades para hacer. Por ejemplo, es muy importante hacer los análisis de los riesgos en la vía para ayudar con la adaptación. Pero también tenemos la posibilidad de fomentar transportes alternativos, como el uso de la bicicleta o los carros eléctricos. Ahora, muy bien, hablando de la energía, es muy importante entender por qué los territorios colombianos deben adelantarse y deben trabajar para adaptar la infraestructura eléctrica al cambio climático. Y la respuesta es simple, porque nuestra infraestructura está basada en hidroelectricidad, que depende del régimen de lluvia. Un territorio que no está adaptado a los cambios en los regímenes de la lluvia y que tiene como actividad principal la producción de energía, es un territorio que va a estar en condiciones de desventaja. Muy bien, ahora para lo que son las ciudades, los pueblos y los barrios, es muy importante fortalecer la infraestructura para hacerla resiliente al cambio climático. Casas que estén adaptadas a las condiciones propias del lugar son casas que van a permitir a sus pobladores estar en condiciones de enfrentar el cambio climático. Por lo tanto, hay medidas básicas y claves que pueden encontrar en los planes de acción sectorial que ha construido el Ministerio con los sectores, como por ejemplo la orientación de las casas, por ejemplo el reemplazo de las bombillas incandescentes, el reemplazo de los refrigeradores viejos. Todas ellas son medidas que se pueden hacer en las casas, en las ciudades. Muy bien, ahora, ¿cómo promover un territorio compatible con el clima? Y acá es muy básico. En primer lugar, se debe integrar el cambio climático en las políticas de desarrollo y ordenamiento territorial. Esto nos permitirá tener una planificación que no solamente va de acuerdo con lo que ya hemos establecido, a lo que normalmente planificamos, sino que nos permitirá prepararnos para cosas que vienen en el futuro y que no las conocemos, sobre todo con cambio climático. También es muy importante involucrar al equipo de gobierno, un equipo de gobierno que conoce qué es el cambio climático, que sabe lo que esto representa. Es un equipo de gobierno que puede ayudar en la planificación, a incorporar todos estos componentes. También es muy importante construir capacidad local, es muy importante informar, instruir a las personas que trabajan con nosotros en temas de cambio climático y pues también comunicar el conocimiento que tenemos. Todo esto debe hacerse sobre una base científica, es decir, estudios de vulnerabilidad de nuestros territorios, cuantificar nuestras emisiones. Todo esto
bajo un conocimiento, bajo la integración política y reuniendo a los especialistas, incorporando el equipo de gobierno y aumentando las capacidades locales. Esto nos ayuda a tener un plan de desarrollo compatible con el clima, estar preparado para lo que nos viene. Territorios preparados son territorios compatibles con el clima, pero también son territorios que son competitivos al desarrollo. Muchas gracias por asistir a este módulo número 2. Espero que les haya gustado y los esperamos en otros módulos de cambio climático.